Buenas tardes, desde Aula Abierta y CEPAS agradecemos su participación en este ciclo de formación titulado Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos. De inmediato, palabras de bienvenida por parte del profesor David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta. En nombre de el CEPAS, el Centro por la Justicia y la Paz, y de Aula Abierta, les damos a todas y a todos la más cordial bienvenida para esta sesión del programa de formación sobre Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos, construyendo tejido social ciudadano, activismo e incidencia efectiva en la reconstrucción de nuestro país, Venezuela. En esta sesión del día de hoy tenemos el agrado de continuar con la formación en relación a... Agradecemos muchísimo que pongan los micrófonos en off a todas y a todos para que no se produzcan interrupciones. Infinitamente agradecido. Les decía que estamos abordando el módulo 2. Dalma, por favor, poner el micrófono en silencio. Les decía que estamos abordando el módulo 2 del contenido programático, referido al estudio de los derechos humanos y los distintos mecanismos para realizar acciones de incidencia internacional en materia de derechos humanos. Infinitamente agradecidos con todas y todos en relación a apagar las cámaras, por favor, para que la conexión sea mucho más liviana, y a poner los micrófonos en modo apagados. Les decía que este módulo 2 continúa la formación ya específicamente en materia de derechos humanos, en base a justamente la continuación de lo relativo a lo tratado en el módulo 1 del contenido programático, referido fundamentalmente a la formación básica en materia de Estado de Derecho y democracia. Ya como es tradición, es muy importante. Agradecemos infinitamente a todas y a todos apagar los micrófonos y las cámaras. Infinitas gracias al respecto. Les comentaba entonces que normalmente hacemos una brevísima relatoría sobre los contenidos abordados en la clase anterior. En la clase anterior yo tuve pues el honor de compartir con ustedes algunas nociones básicas en relación a los derechos humanos, puestos especialmente como médula en la agenda internacional, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Agradezco infinitamente si pueden compartir las láminas que hacen la relatoría resumen de los contenidos de la semana pasada. Entonces, en este sentido, hacíamos referencia a que con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, se comenzó a generar, la siguiente lámina por favor, un consenso mundial a favor de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. Desde entonces, decíamos, se desarrollaron sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, siendo obviamente los sistemas aplicables a Venezuela, tanto el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano en el marco de la Organización de Estados Americanos, la OEA. La siguiente lámina, por favor. En la Carta de las Naciones Unidas de 1945 se mencionaba recurrentemente la palabra derechos humanos, la importancia de los derechos humanos, pero no se enumeraban los derechos humanos. Justamente a propósito de esa necesidad, es cuando en 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sumamente importante en esa enumeración de los derechos humanos, tanto civiles y políticos, en 30 artículos, y estos derechos tan importantes que en esa fecha proclama de los derechos humanos, 10 de diciembre del 48, se entiende entonces esta fecha como el Día Internacional de los Derechos Humanos. La siguiente lámina, por favor. Sin embargo, no es sino
En 1966, 18 años después, cuando se adoptan dos tratados muy importantes en el marco de las Naciones Unidas para justamente la regulación de los derechos tanto civiles y políticos, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como derechos económicos, sociales y culturales con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A partir de esos dos instrumentos jurídicos internacionales, tratados internacionales, se desarrollan distintos instrumentos normativos que desarrollan toda una arquitectura normativa internacional, tanto en materia de los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Siguiente lámina, por favor. De manera que para poder realizar incidencia internacional en materia de derechos humanos, se deben entonces documentar responsablemente las violaciones. El proceso de documentación debe hacerse, la siguiente lámina, atendiendo el valor de las víctimas conforme a una metodología que entienda fundamentalmente que hay estándares internacionales en materia de derechos humanos, que hay un lenguaje internacional que tenemos que usar como activistas, representantes de las ONGs, pero representantes también de la ciudadanía, de la sociedad civil, en el caso de Venezuela, cuando abordamos este trabajo frente a la comunidad internacional. Debemos conocer los sistemas internacionales y obviamente en el caso venezolano, ya el profesor del día de hoy, que es el profesor Marino Alvarado, desarrollará con amplitud estos mecanismos, pero fundamentalmente nos interesa conocer los mecanismos propios del sistema universal en el marco de la ONU, pero también del sistema interamericano. Yo trataba de dar la semana pasada un abrebocas en relación al sistema universal, en relación a los mecanismos que representan los órganos de tratados, llamados los comités, pero también, la siguiente lámina por favor, en relación a los mecanismos especiales, fundamentalmente representados por los órganos como las relatorías, expertos independientes o grupos de tratado, grupos de trabajos. En relación a los comités, en la lámina pues ven fundamentalmente los comités que las Naciones Unidas nos presenta dentro de la protección específica en el marco de distintos tratados. En la siguiente lámina, por favor, más bien se destacan, la siguiente lámina, las distintas relatorías o expertos independientes o grupos de trabajo en materias específicas. Hay muchas relatorías, más de 40 temáticas focalizadas específicamente en distintos temas como libertad de expresión, derecho a la educación, alimentación, grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, entre otros. Además, destacamos el valor de un mecanismo muy importante que es el examen periódico universal, en el marco también del trabajo articulado frente al Consejo de Derechos Humanos. Siguiente lámina, por favor. Con esto pretendimos hacer un abrebocas fundamentalmente del sistema universal y comentábamos que el sistema interamericano fundamentalmente tiene dos órganos a los que nos interesa obviamente conocer: Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habiendo hecho este abreboca, entonces continuamos con el programa, con los distintos, la siguiente lámina por favor, con los distintos profesores que nos acompañan para profundizar sobre los contenidos del módulo segundo. El profesor Marino Alvarado hoy continuará con su disertación y luego a partir de mañana también tendremos las intervenciones de otros profesores especialistas que nos comentarán también casos, experiencias, un poco ya en esa articulación directa desde las organizaciones que representan con los distintos mecanismos y órganos internacionales. Quiero entonces darle la palabra al profesor Marino Alvarado. Marino es, además de ser un activista de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, abogado, directivo de una organización hermana que tiene varias décadas trabajando en Venezuela, que ha sido una de las organizaciones no gubernamentales madres
del movimiento de derechos humanos venezolano, inclusive madres en el litigio estratégico internacional en relación a casos tan importantes como por ejemplo el caso del amparo y otros frente al sistema interamericano, casos que han tenido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a Venezuela, pero también casos que se han ventilado otros frente a distintos órganos de Naciones Unidas. Marino, infinitas gracias por tu constante apoyo a estas actividades. Y bueno, sin más dilación, quiero ratificar la gratitud y pues darte el derecho de palabra para que puedas esbozar tu disertación en relación a esta temática de los mecanismos internacionales y la incidencia internacional, aquí, pidiéndote especialmente que trates de hacer muchas referencias prácticas sobre la experiencia de Provea y en general desde el movimiento de derechos humanos, que además ha sido una experiencia sumamente estratégica y además exitosa, pues buscando justamente hacer una incidencia efectiva internacional en materia de derechos humanos. Bienvenido sea Marino Alvarado y bueno, te damos entonces la palabra. Hola, bueno, buenas tardes a todas, complacido de poder estar aquí con Aula Abierta, con CEPAS. Gracias por la invitación, siempre dispuesto a colaborar en todo lo que es capacitación en materia de derechos humanos. Felicitaciones a ustedes por el interés de aprender, por el interés de ampliar conocimientos, de estar conectados con la dinámica de derechos humanos tan importante y necesaria en este momento en el país. Yo he dividido mi exposición como en dos grandes bloques, porque estuve pensando cómo hacer una presentación que no diga lo mismo que ustedes pudieran conseguir en algunos textos, o metiéndose en la página de Naciones Unidas, sino que se pudieran llevar como elementos claves, ¿no? Y por eso la ponencia, la presentación se llama 10 claves en materia de Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Voy a hacer énfasis en eso. Pero quiero empezar por algunos aspectos generales. Ojalá no repita algunos que ya ha planteado David, pero si David los planteó, bueno, no se pierde nada reforzado. Lo primero es que yo siempre empiezo con esto, porque me parece fundamental. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, estamos hablando de personas y estamos hablando de las condiciones de vida de las personas. Estamos hablando de alegrías o de sufrimiento. Estamos hablando de desarrollo personal o estamos hablando del contexto en el cual esa persona tiene o no oportunidades para su desarrollo personal. Y cuando hablamos de derechos humanos, entonces estamos hablando del día a día, porque los derechos humanos tienen que ver con nuestro día a día, desde que nos levantamos, desde que nos acostamos, tienen que ver con nuestra familia, con nuestros hijos, tienen que ver con nuestros vecinos, tienen que ver con las personas que están en Venezuela, pero también con las que están fuera de Venezuela. Entonces, cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de vida, de personas, de gente que tiene alegrías o que tiene sufrimiento, que tiene esperanza, que tiene situaciones difíciles por las cuales hay que superar y trabaja diariamente para superar. Y donde hay unas instituciones, unos gobiernos que deben garantizar que las personas puedan disfrutar esos derechos. Cuando un país le garantiza a sus ciudadanos y ciudadanas los derechos humanos, está garantizando calidad de vida. Está garantizando felicidad o al contrario,
le está garantizando sufrimiento. Por eso es muy importante que entendamos que cada vez que hablamos de derechos humanos, estamos hablando de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros amigos, y que esa lucha que diariamente hacemos para que se mejoren los derechos humanos, no solamente en Venezuela, en distintas partes del mundo, en todos los países, está directamente relacionado con la calidad de vida que pueda tener la gente. Existe un sistema internacional de protección de derechos humanos que los estados han ido construyendo, sobre todo a partir de un acontecimiento que generó mucho sufrimiento en el mundo, como fue la Segunda Guerra Mundial. Se fueron promoviendo normas a través de convenios, de tratados de derechos humanos. Hay muchos tratados de derechos humanos. Y también se fue creando una institucionalidad para garantizar protección de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de sistema internacional de protección de derechos humanos, estamos hablando, por un lado, de unas normas que existen y de unas instituciones que también existen y actúan y tienen un nivel de incidencia, digamos, en la vida de la gente. Cuando hablamos de las normas, entonces vamos a tener normas que garantizan, por un lado, derechos, pero por el otro lado también normas que nos van a garantizar la posibilidad de interponer denuncias frente a determinados mecanismos creados o mecanismos creados por estas instituciones de las cuales estoy hablando, pero además establecen un conjunto de obligaciones para los estados más allá de garantizar derechos, obligaciones de presentar informes, obligaciones de ir reportando a estas instancias internacionales cómo están aplicando los convenios, qué políticas públicas están desarrollando, qué presupuestos están designando para que tengan impacto los tratados en la vida de la gente, tengan impacto en que no haya ejecuciones, en que no haya tortura, en que la gente tenga posibilidad de servicios públicos de salud, tenga posibilidad de acceder a educación dentro de esta visión integral de los derechos humanos. Estas normas las vamos a conseguir en varios instrumentos. Hay unos que son, digamos, fundamentales, que tienen que ver en primer lugar con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que aunque es una declaración que la propia Naciones Unidas ha dicho que por esa acogida que ha tenido en la comunidad internacional, prácticamente se ha convertido en una norma obligatoria. Y hoy muchas de las normas que están establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos las tenemos en muchas constituciones, incluso copiadas textualmente, sin ningún cambio. Y si se le han hecho un cambio es porque están conectadas con los convenios internacionales. Tenemos dos convenios internacionales fundamentales, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocidos por las siglas DEX. Pero hay otros convenios internacionales que han ido desarrollándose, ya sea para garantizar derechos humanos en general o para desarrollar derechos humanos para sectores de la población específico. Le pongo un ejemplo. La Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente está específicamente establecida para proteger los derechos de este grupo de personas que en el mundo son niños, niñas y adolescentes, y establece un mecanismo mediante el cual se pueden establecer denuncias, pero además un mecanismo para que
Naciones Unidas pueda monitorear el grado de cumplimiento de esta convención y los estados presenten informes, la sociedad civil también pueda presentar información. Entonces, existe la convención, existe el Comité de los Derechos del Niño y existen unos procedimientos establecidos para este comité. Pero también vamos a tener, por ejemplo, una convención contra la discriminación racial o contra la discriminación de la mujer a través de distintas maneras. Y esta convención entonces va orientada a este sector de la población, que es más de la mitad de la población del mundo, dirigida a proteger los derechos de la mujer para que no sea discriminada. Además de los convenios internacionales que tienen carácter universal, aprobados por Naciones Unidas, vamos a tener también convenios regionales, dependiendo si estamos hablando de Europa, si estamos hablando de África, si estamos hablando del continente americano. En el caso del continente americano, podemos nombrar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece no solamente normas, sino que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tenemos otra serie de convenciones de derechos humanos de carácter continental, vamos a llamarlo así, porque cubren a todos los países del continente. Toda esta normativa va a garantizar que las personas puedan disfrutar de sus derechos, establecen obligaciones para los estados para que esos derechos efectivamente puedan ser satisfechos y establecen mecanismos de seguimiento de estas normas y de estas obligaciones, de tal manera de contribuir con los estados para que se le pueda garantizar a las poblaciones de cada país los derechos humanos. Yo quiero que ustedes se ubiquen en lo siguiente. Nosotros hemos estado en una situación de país muy difícil y tal vez tengamos una idea de que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando siempre de confrontación frente al poder. Pero no es así. Es decir, hay estados, hay gobiernos que generan mucha apertura a las organizaciones y a los individuos que quieren colaborar en materia de derechos humanos, que establecen diálogo permanente con las organizaciones, que han creado incluso instituciones para que las organizaciones de derechos humanos tengan un contacto permanente con los estados para que haya un diálogo fluido y las organizaciones, la academia, el abogado estudioso que desarrolló algún trabajo en materia de derechos humanos y lo quiere exponer y quien tiene idea lo puede presentar, se canaliza. Es decir, esta situación que tenemos en Venezuela, en la cual cuando hablamos de derechos humanos no tenemos espacio para dialogar con el Estado venezolano, con las instituciones, no es la que ocurre en la mayoría de los países. Hay países donde esa conexión entre Estado y sociedad civil y academia es muy importante, se da con mucha fluidez. Eso, por supuesto, facilita y favorece la realización de los derechos humanos. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, realización de los derechos humanos. Porque, ¿qué es realizar los derechos humanos? Nosotros podemos tener, como efectivamente lo tenemos en el caso de Venezuela, tratados de derechos humanos que están ratificados. Tenemos normas en nuestra Constitución de derechos humanos, muchas de ellas tomadas de estos tratados de derechos humanos y otras con desarrollo de redacción propia, vamos a llamarlo así, pero no basta solo con que estén las normas, ya sea en los tratados internacionales
o en nuestras constituciones, incluso más abajo, las constituciones, para el caso venezolano, de los estados. Hay estados en Venezuela que han incorporado normas de derechos humanos en sus constituciones estadales. Se requiere realizar los derechos humanos, se requiere que se hagan efectivos. Y esa realización solo es posible con políticas públicas que se definan, que tracen un camino del Estado para garantizar un determinado derecho, con presupuestos suficientes que permitan que esas políticas públicas puedan ser implementadas y tengan impacto en la gente. Siempre debemos pensar que los derechos humanos deben tener un impacto en la vida de la gente. Entonces, cuando hablamos de realizar los derechos humanos, estamos hablando de que eso se traduzca en algo concreto para la vida cotidiana de Pedrito, de María, viva en una urbanización, viva en un barrio, esté en Caracas, esté en el Tamacuro, que eso tenga un impacto en la manera como esa persona vive y como esa persona tenga la oportunidad de desarrollarse. Entonces, la realización de los derechos humanos es una de las exigencias permanentes que nosotros tenemos que tener cada vez que alcemos la voz, cada vez que hagamos un documento. No basta con tener normas, no basta con tener instituciones, es necesario que eso se traduzca en políticas públicas. Y las políticas públicas no solamente son las nacionales, tienen responsabilidad los estados, tienen responsabilidad los municipios, porque el Estado como tal es el que tiene esa responsabilidad y el Estado está conectado con los gobiernos. Es decir, los gobiernos, de una u otra forma, tienen una incidencia fundamental en la dinámica que tenga el Estado en su conjunto, con sus distintas instituciones, para que los derechos se hagan efectivos. Entonces nosotros tenemos estas normas internacionales y tenemos estas instituciones internacionales de protección de derechos humanos, que no solo las podemos ver en términos de que son instancias para presentar casos cuando ha habido una violación de derechos humanos. No, son instancias que pueden ayudar mucho a construir estas políticas públicas. Si ustedes, por ejemplo, agarran un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los informes anuales que saca la Comisión Interamericana con muchos esfuerzos, a pesar de que tienen poco personal, pero regularmente sacan un informe de derechos humanos. A ver que la Comisión Interamericana realiza un conjunto de recomendaciones al Estado venezolano o al Estado argentino o al Estado peruano para que mejore la situación de derechos humanos. Llama la atención sobre determinados aspectos que consideran no están bien, no van bien encaminados para garantizar derechos, y lo ideal es que esas recomendaciones los estados las aborden, las analicen y las acojan, y eso se traduzca en políticas y medidas de corto, mediano y largo plazo. Si ustedes analizan una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias muchas veces no se pronuncian solo y exclusivamente sobre el caso, sino que busca, a través de su desarrollo, para después llegar a sus conclusiones en la sentencia, de que se pueda orientar a ese Estado donde ocurrió esa violación en políticas públicas que pueda implementar, y también establece recomendaciones más allá de que hay que investigar y sancionar a los responsables de la violación o que hay que indemnizar a las víctimas. Entonces, estas instancias contribuyen en ese proceso de promover, digamos, las políticas. Me gustaría que me dijeran el tiempo, cómo vamos de tiempo, para ver si acelero o sigo con este ritmo. El
este sistema, entonces, de derechos humanos, lo vamos a tener en un bloque universal, ya lo dije, pero también en bloques regionales. Europa tiene un sistema de derechos humanos europeos, tiene una Corte Europea de Derechos Humanos. África tiene también un sistema de derechos humanos. Lamentablemente la región asiática está muy atrasada y limitada en materia de derechos humanos e institucionalidad de derechos humanos, salvo algunos países. Y en el caso del continente americano, tenemos un sistema que fundamentalmente está resumido, como lo planteaba David, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para el caso de Venezuela, la Corte, en este momento, digamos, tenemos dificultades para acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No me quiero meter en esto porque se llevaría unos cuantos minutos, pero digamos que en este momento la instancia más cercana que tenemos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy a pedir que pongan, por favor, la presentación. Entonces yo voy a hablar de 10 claves en el sistema internacional de protección de derechos humanos que debemos tomar para los distintos mecanismos. Estemos hablando de un mecanismo del sistema universal o estemos hablando de un mecanismo del sistema interamericano. Me avisan cuando esté la... No la veo, no sé si es un problema mío. Profesor, lo acabo de habilitar para que usted la comparta, porque me sale que tiene un error la diapositiva en el archivo que yo tengo. Disculpe. Pero ya lo habilité, ya usted la puede compartir. Entonces... No sé si la logran. Si la logran ver. No me deja acceder. Aquí está. Ahora sí. Listo. ¿La pueden ver? ¿Aló? Sí, profesor, buenas tardes. Ok. Gracias. Y pueden ver bien, Marino, muy bien. Dale. Creo que se me perdió acá. En un minuto. Bueno. 10 claves del sistema internacional de protección de derechos humanos. Número 1. La primera es que el sistema internacional de derechos humanos es complementario. ¿Qué significa que es complementario? Que es responsabilidad de los estados a través de sus instituciones garantizar el cumplimiento y la realización de los derechos humanos. Y que esa institucionalidad es la principal responsable de investigar y sancionar las situaciones de violación de derechos humanos. Es la principal responsable de adoptar las políticas públicas y garantizar que esas políticas públicas no sean contrarias a derechos humanos, no discriminen, no excluyan, sean efectivas para que tengan impacto en la gente. Y cuando hablamos de complementario, entonces quiere decir que el primer esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es para que esas instituciones cumplan con su mandato, cumplan con su deber. Si hablamos en el caso venezolano, tendremos que hablar entonces principalmente, pero no únicamente, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo,
que por mandato tienen responsabilidad directa en derechos humanos, pero no son las únicas. Entonces, el Parlamento también tiene una responsabilidad en derechos humanos de legislar a favor y de manera progresiva para la garantía de los derechos humanos. Este carácter complementario, entonces, va a exigirnos algunos procedimientos que antes de nosotros acudir al sistema internacional. Y esa exigencia es fundamentalmente esta que pongo yo como número 2. Hay instancias y procedimientos que nos exigen agotar recursos internos. Otras, sin embargo, no lo exigen. Estas instancias que nos exigen agotar recursos internos nos obligan entonces ante una situación de derechos humanos donde consideramos que el Estado no está cumpliendo y se ha producido una violación de derechos humanos, nosotros debemos agotar los recursos. ¿Y qué se entiende por recursos? Los recursos ordinarios que están establecidos en la legislación de un país, en este caso de Venezuela, para que se puedan hacer justiciables los derechos de las personas. Esto abarca entonces la necesidad de agotar recursos administrativos cuando sí lo exige la propia norma y recursos judiciales si el caso tiene que llegar a instancias judiciales. Entonces, si hablamos de recursos, son aquellos que están establecidos en la legislación del país que no deberían, en principio, resolver el problema. Si yo tengo una situación que tenga que ver con derecho a la vida, para poner un y yo quiero presentar este caso de violación del derecho a la vida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, yo tengo que agotar los recursos internos. Y yo tengo que interponer la denuncia en el Ministerio Público, tengo que garantizar y presionar al Ministerio Público para que el Ministerio Público lleve el caso ante el sistema de justicia, tengo que presionar, digamos, debidamente a los jueces para que los jueces dicten sentencia y si no dictan sentencia, entonces yo pudiera acudir a la Comisión Interamericana o al Comité de Derechos Humanos y decir, mire, en Venezuela no ha habido voluntad de hacer justicia en este caso. Y por lo tanto, yo presento mi caso, a pesar de que no ha habido una sentencia, porque una de las excepciones que tienen casi todos los procedimientos es que agotar estos recursos tiene un plazo razonable. Yo no le puedo exigir como instancia internacional de protección de derechos humanos a una víctima, mira, espere 20 años para que el tribunal dicte sentencia, ¿no? Yo puedo justificar, y es una de las excepciones que está establecida en el agotamiento de recursos internos, que ha transcurrido un tiempo razonable para que esa instancia nacional se pronuncie y no se ha pronunciado. ¿Y qué se entiende por tiempo razonable? Ahí sí entramos en un problema, porque no todas las instancias, no hay un criterio universal ni tampoco regional de qué se entiende por tiempo razonable. Algunos consideran, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, considera que transcurridos 5 años que la persona interpuso y avanzó en los recursos internos en un país y no ha habido respuesta de la institucionalidad del Estado, ahí se puede considerar que en esas circunstancias ha habido un tiempo razonable para que el Estado diera una respuesta. Otros tienen tiempos más largos o más cortos. Varían también
dependiendo los casos, pero siempre hay un criterio de no haya sido responsable de el retardo en los recursos. Y cómo yo soy responsable del retardo en los recursos. Por ejemplo, que adopte una decisión, como lo ha dicho alguna gente, que dice yo me abstengo de acudir al tribunal, sencillamente, por más audiencia que me llamen, yo sencillamente no voy al tribunal porque no creo en ese sistema de justicia y por lo tanto me abstengo de ir al tribunal. Ahí nosotros se la estamos poniendo, digamos, fácil al Estado venezolano, porque el Estado venezolano dice, mira, hemos convocado a esta persona 15, 20, 25 veces y siempre hay un escrito que dice que se le asiste. Pero salvo esas situaciones, nosotros debemos agotar los recursos internos y las instancias consideran que debe haber un tiempo razonable. Hay otros mecanismos que no requieren agotar recursos internos. Por ejemplo, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Nosotros podemos simultáneamente estar presentando un habeas corpus en un tribunal penal frente a una detención arbitraria o una desaparición forzada, en este caso una detención arbitraria, y podemos simultáneamente presentar el caso en el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. El grupo de trabajo no exige agotar los recursos internos. Si lo vemos desde los derechos sociales, vamos a tener, por ejemplo, que nosotros pudiéramos estar avanzando en el trámite, en una inspectoría del trabajo frente al despido de un dirigente sindical o obstáculos a su labor como dirigente sindical, y simultáneamente pudiéramos estar acudiendo al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. En estos dos casos, solo como ejemplo, no necesitamos agotar los recursos internos. Entonces, siempre debemos, en cualquiera de estos mecanismos, indagar si hay que agotar los recursos internos o si no hay que agotar los recursos internos. Y si hay que agotar los recursos internos, siempre es bueno conocer y ir un poco a los casos que ya he decidido esa instancia para ver de qué manera trata el tema de agotar los recursos internos. Ya lo vamos a ver cuando yo hable del tema de que el Estado se defiende, y a veces se defiende bastante bien. Entonces, debemos estar pendientes de que hay mecanismos que nos exigen agotar recursos internos y hay otros mecanismos que no se exigen y nosotros debemos usarlos. En los últimos años en Venezuela, hablando de experiencias, por ejemplo, si uno revisa 5 años hacia atrás, se usaba muy poco el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Y de 5 años, en los últimos 5 años, ha habido un mayor uso de las organizaciones, de abogados, incluso particulares, que acompañan a víctimas de derechos humanos, en el uso del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Y el grupo de detenciones arbitrarias ha tomado decisiones importantes. En el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias tenemos que presentar casos donde efectivamente una persona esté detenida. Aquí no vale que haya una amenaza de detención, la persona tiene que estar efectivamente detenida y podemos presentar una solicitud, una queja, una petición al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, ya sea por una persona detenida o por muchas personas detenidas arbitrariamente. Un caso de muchas personas detenidas arbitrariamente, por ejemplo, ocurrió durante las protestas del 2014 con las carpas, las personas que fueron detenidas en las carpas que estaban frente al PNV acá en Caracas, se llevaron detenidas a muchas personas y se presentaron al grupo de trabajo escritos, digamos, de denuncias sobre la detención de 30, 40, 50 personas, pero también lo puedo hacer por una persona. Lo que sí es condición esencial es que esta detención, la persona en primer lugar esté detenida y en segundo lugar que la
la detención haya sido arbitraria. Entonces hay que demostrar que la detención es arbitraria. Voy al número 3, y está relacionado con lo anterior. El Estado es acusado y se defiende. Siempre que nosotros presentamos un caso en el Sistema Internacional de Protección, tenemos una contraparte. Esa contraparte, para el Estado de Venezuela, para el caso de Venezuela, es la República Bolivariana de Venezuela. Si nosotros hacemos un escrito, digamos, Pedrito González contra la República Bolivariana de Venezuela, que resume en sí al Estado venezolano. Y el Estado se defiende. A veces pensamos, y esto es una creencia muy falsa, muy peligrosa además, que como nosotros somos activistas de derechos humanos, que como estamos acompañando a una víctima, y que como estamos frente a un sistema internacional de protección, cualquier escrito que nosotros presentemos, ese sistema internacional de protección está como en la obligación de darnos la razón. Y no es así. Nosotros tenemos que demostrar, nosotros tenemos que presentar suficientes pruebas, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en los escritos que hagamos y tomar en cuenta siempre que hay un Estado que tiene abogados, algunas veces muy habilidosos, muy conocedores de la materia, que se defiende, que va a convencer a esa instancia internacional de protección de que lo que la víctima está diciendo, acompañada ya sea por un abogado o por una organización de derechos humanos, no da motivos para que esa instancia internacional se pronuncie a favor de la víctima, sino al contrario, a favor del Estado. De acuerdo a la experiencia, no solo de Venezuela, sino también del litigio internacional, ¿cuáles son los elementos donde generalmente los estados te van a atacar? Vamos a llamarlo así. La palabra no es la más correcta, porque estamos frente a enemigos, donde el Estado se va a afianzar para evitar que tú puedas triunfar en esa instancia internacional. La primera, que ustedes pueden ver cualquier caso en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana, en el Comité de Derechos Humanos, en el propio, en las otras instancias, que siempre va a empezar diciendo que no se agotó los recursos internos. Va a tratar de demostrar que tu víctima, acompañada por organización o por un particular, no agotaste los recursos internos y por lo tanto tu caso no debe ser admitido, no debe continuar ese caso. Esa es la principal defensa que tienen los estados y a veces triunfan. En el caso del Estado venezolano, el Estado venezolano ha ganado casos porque no se ha demostrado de parte de la otra contraparte, en este caso la víctima, que se agotaron los recursos internos. Entonces, en cualquier escrito que hagamos donde nos exijan que agotemos los recursos internos, debemos ser extremadamente cuidadosos en esa parte del escrito. Porque si ese escrito va débil en esa parte, tenemos mucha posibilidad de que nos vaya mal en ese litigio internacional. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos, tenemos que demostrar, no solamente describiendo, narrando, sino también con los documentos que nos puedan indicar que efectivamente se agotaron los recursos internos. Ahí esa parte es fundamental. Hay otra donde también el Estado busca generarte problemas y es en la representación. Hay algunas instancias que, como el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, en el cual el representante de la víctima no requiere mucha formalidad ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, considerando el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, además, que si la persona está detenida, muy posiblemente
esté en una situación de desaparición forzada o tenga dificultades para conectarse con su familia, para comunicarse, perdón, con su familia y su abogado, entonces es relativamente flexible, vamos a llamarlo así, sobre el tema de la representación. Pero hay otros, la Corte Interamericana ha ido cada vez exigiendo más, la Comisión Interamericana también, el Comité de Derechos Humanos, que establecen que esa representación que tú como organización o como persona vas a hacer la víctima debe ser formal, debe demostrarse de que efectivamente fulanito de tal, de madre de una persona que fue ejecutada, le dio el poder a la organización X, le dio el poder al abogado X para que ejerza la representación. Y el otro elemento, donde los estados también se aplican mucho, es tratar ellos de demostrar de que efectivamente hubo avances, hubo voluntad de garantizar justicia y más bien la víctima puso trabas, puso limitaciones. Entonces, ahí el mensaje fundamental, y esta es la tercera clave, es seamos muy cuidadosos a la hora de hacer nuestros escritos cuando vayamos a cualquier instancia, sea del sistema universal, sea del sistema interamericano, porque nos puede llevar a que perdamos ese litigio si nuestro escrito no está sólido en la fundamentación de haber agotado los recursos internos, en las pruebas que podamos presentar. Entonces, ojo, porque a veces tenemos la idea, como digo, de que por ser víctima o por ser organización de derechos humanos y porque estamos frente a un sistema de protección, obligatoriamente nos tiene que dar la razón. Y hay organizaciones, individualidades que en Venezuela han perdido casos precisamente por no argumentar bien los casos. Bueno, el número 4 es esta exigencia formal e informal de representación legal. Como dije, hay que ver también, tenemos que ser cuidadosos en esto, porque nos puede retardar, por un lado, el caso, o sencillamente nos lo pueden rechazar porque no ha quedado demostrado la representación legal de manera evidente. Y, como dije, unos son mucho más exigentes, otros menos. Siempre es bueno, cuando nosotros vamos a hacer un escrito, en una instancia, ver decisiones que ya ha adoptado esta instancia frente a temas concretos. Eso nos da luces de cómo abordar mejor. Un poco lo que hacemos en el sistema interno. Buscamos jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, de alguna de sus salas, de algún tribunal de un Estado que haya tenido o tenga una práctica de dictar sentencias que son interesantes. Entonces buscamos la jurisprudencia un poco para ver cómo está abordando determinados problemas jurídicos. Eso también tenemos que hacerlo cuando nosotros acudimos al sistema internacional de protección. Número 5 es recomendaciones. Aquí me quiero parar por algo, porque a veces me faltó hacer ese comentario en la primera parte. A veces nos desilusionamos porque la mayoría de los organismos internacionales de protección de derechos humanos establecen recomendaciones. Las recomendaciones no son obligatorias para los estados, son recomendaciones. Siendo convenciones, tratados que sean sujetos de buena fe, de acuerdo a la Convención Internacional sobre tratados, los tratados deben de cumplirse de buena fe y los estados deberían cumplir esas recomendaciones. Sin embargo, no son de carácter obligatorio. En el caso venezolano, de acuerdo al artículo 31 de la Constitución, esas recomendaciones sí son obligatorias. Sin embargo, no hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya dado fuerza a ese artículo 31. Más bien, ha planteado que incluso sentencias de la Corte Interamericana no son obligatorias.
Pero si estuviéramos en un Estado de Derecho, un Estado que funcionara democráticamente, ese artículo 31 de la Constitución haría que esas recomendaciones, organismos de Naciones Unidas, o del sistema interamericano, tengan carácter obligatorio. Pero en principio partamos de que son recomendaciones, de que estas recomendaciones los estados las toman en cuenta o no las toman en cuenta. Aquí en el número 6 voy a pasar un momentito porque me di cuenta que en la presentación cometí un error. El Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, en el 2018 estableció en una de sus decisiones diciendo que las medidas son un pedido del comité, estas recomendaciones, y el Estado puede aceptarlas o no. Lo dice propiamente el Comité de Derechos Humanos en una decisión del 2018. ¿No? Entonces, pero no nos debemos frustrar, porque a veces pensamos que cuando se elaboran estos informes de derechos humanos o se sacan estas decisiones que establecen recomendaciones, no tienen impacto. Yo les quiero decir, y aquí hago un paréntesis, me faltó comentar en la primera parte, el impacto tan positivo para los derechos humanos que tuvo el informe de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. En el último trimestre del 2020, luego del informe de la misión de determinación de las ejecuciones policiales y los asesinatos cometidos por policías y militares en el país, se redujeron casi 30%. Y en el caso del FAES, casi el 90%. Es decir, el gobierno venezolano le metió un freno al FAES. Y como yo lo digo, el informe de la misión de determinación de hechos salvó vidas. Luego, cuando vamos y hacemos un análisis de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en materia de detenciones arbitrarias, se redujeron significativamente las detenciones arbitrarias. Desafortunadamente, enero empezó de una manera un tanto distinta, pero sí tienen impacto estos informes y sí tienen impacto también las recomendaciones. Algunas de estas recomendaciones, el Estado a veces las descalifica, pero termina aplicándolas, termina tomando alguna medida. Pero aquí es muy importante porque que sepamos que las instancias internacionales de protección, salvo las cortes, sus recomendaciones no son obligatorias para los estados. En el caso de la sentencia, sí. Para el continente americano, las sentencias de la Corte Interamericana son de carácter obligatorio. Y estas sentencias tienen un impacto que trasciende la frontera del país, del caso que está analizando. La Corte Interamericana siempre busca que sus sentencias tengan un impacto más allá, no solamente del caso, sino del propio país, estableciendo orientaciones, estableciendo definiciones, digamos, de política en materia de derechos humanos que puedan abarcar al resto de los países y que eso se pueda constituir en políticas públicas más allá del país en el cual se dictó la sentencia. Les pongo un ejemplo. Las sentencias bastantes que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de juzgamiento de civiles y tribunales militares. Lo he dicho reiteradamente, los civiles no pueden ser juzgados en tribunales militares, y eso es aplicable para Colombia, aplicable para Argentina, aplicable para Estados Unidos, aplicable para Venezuela. Cuando establece esos criterios con ese nivel de contundencia, trascienden la frontera del país. Pero además, las sentencias de la Corte pueden impactar en el marco jurídico incluso de las constituciones. Hay una sentencia, el caso de la última tentación de Cristo, una sentencia en el caso chileno, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena al Estado chileno reformar la Constitución en un artículo específico donde imponía la censura previa. Entonces, estas sentencias de la Corte sí son obligatorias, los estados deben cumplirlas. Desafortunadamente, en el caso del Estado venezolano, tenemos sentencias parcialmente cumplidas, sentencias totalmente cumplidas y sentencias incumplidas. Voy a acelerar un poco. No he escuchado nada que me digan del tiempo, pero estoy viendo que son las 6:38.
En el sistema en el sistema internacional no existe apelación a la decisión. Marino, disculpa. Tendríamos que terminar a las 7, de manera que tienes todavía 25 minutos. Probablemente terminar en 15 minutos para dejar 10 para las preguntas y respuestas. Para preguntas, sí. Voy a meter un poquito la chola. Sí, bien. A ver, no existe en el sistema internacional apelaciones a las decisiones. Las decisiones que adoptan los organismos internacionales son esas, ¿no? A veces estamos acostumbrados que digamos en el sistema nacional de que si nos indican una sentencia que no nos favoreció, entonces acudimos, lógicamente, a apelar esa sentencia para que una instancia superior la pueda revisar y pueda tomar decisiones. Eso no existe en el sistema internacional de protección de derechos humanos. Lo que se decide, eso es. Puede, y ha ocurrido muy excepcionalmente, que ese sistema de derechos humanos haga una aclaratoria de su decisión. Ha ocurrido excepcionalmente en el Comité de Derechos Humanos. Ha habido en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del monitoreo, ya lo vamos a ver, que hace el cumplimiento de sentencia, una explicación un poco mayor de una decisión, pero en ningún caso hay posibilidad de apelar. No puede apelar la víctima y no puede apelar el Estado a las decisiones que toman los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Por eso es fundamental lo que decía antes, nuestros escritos tienen que ser muy cuidadosos, y bueno, a veces son muy cuidadosos y con todo eso podemos perder un caso. No debemos frustrar tampoco por eso, porque quien ha sido litigante, tribunales nacionales, quien tiene experiencia en el sistema internacional, tiene que partir que uno acude siempre a las instancias con la posibilidad de ganar un caso. Nunca tiene la certeza de que ese caso va a tener una decisión favorable, por más que te hayas preparado. Ya lo decía, las decisiones pueden incidir en las políticas de las instituciones de los estados. Esto es muy importante porque nosotros debemos hacer nuestras las recomendaciones, lo que decidan las instancias internacionales. Esas recomendaciones nos ayudan a construir una agenda de trabajo, una agenda de exigencia del movimiento de derechos humanos. Nosotros debemos exigir al Estado que cumpla con esas recomendaciones. Nosotros podemos agregarle más elementos a partir, digamos, de nuestra propia realidad, pero si uno recopilara, como lo hemos hecho algunas organizaciones, en algún momento Prodea hizo una recopilación de las distintas recomendaciones de los organismos internacionales de protección y de decisiones que habían tomado, y si uno hace esa recopilación, ahí tiene una agenda de trabajo, ahí hay un camino. El propio sistema internacional de protección te está diciendo, eso es lo que tienes que exigirle al Estado. Estas son las obligaciones del Estado. Y, por lo tanto, tu individuo o tu organización tienes el derecho a exigirle al Estado que cumpla con eso. Entonces, hay una guía de acción, una guía de exigencia y una agenda. Al final, es una agenda de derechos humanos, vamos a llamarlo así, todo este conjunto de decisiones y recomendaciones que, como dije, algunos estados las cumplen de manera rigurosa. Hay estados muy abiertos. Yo recuerdo, por ejemplo, el gobierno de Dilma en Brasil. Dilma hizo una invitación abierta a todos los mecanismos de Naciones Unidas. Lo único que tenía que plantear ese mecanismo de Naciones Unidas era que quería visitar el país para garantizarle protección para la parte, digamos, operativa, pero estableció una decisión en la cual la relatoría, los grupos de trabajo, cualquier instancia de Naciones Unidas vinculada a materia de derechos humanos que quisiera visitar el país
que quisiera ir a constatar en el terreno cómo estaba la situación de derechos humanos, entrevistarse con funcionarios del Estado, entrevistarse con organizaciones, lo podía hacer solo notificando, digamos, para resolver el problema práctico. En el caso venezolano, la situación ha sido totalmente distinta. En este momento tenemos una relatora de Naciones Unidas que tiene que ver con el análisis del impacto en los derechos humanos y las sanciones económicas que se le han impuesto a Venezuela. Es un nuevo mecanismo, lo que se conoce como procedimientos especiales de Naciones Unidas, y ella fue invitada por el Estado venezolano. Pero hay relatores que tienen años solicitando al Estado venezolano que le dé el permiso, la autorización para ingresar, y no se le ha permitido. La Comisión Interamericana desde el 2002 viene pidiendo la posibilidad de hacer visitas sin loco, visitas en el terreno, al Estado venezolano, y la negó el gobierno de Chávez, la negó el gobierno de Maduro. Siempre requieren una autorización. No puede un relator decir, bueno, agarro un vuelo y voy para Venezuela, que allá establezco la agenda. Esto tiene que ser coordinado con los estados, y de esos informes van a salir estas recomendaciones. Por ejemplo, ahora que tenemos a la relatora sobre sanciones en el país, que también se ha reunido con organizaciones de derechos humanos, se ha reunido con el partido político. Escuché a Guaidó diciendo que se ha reunido con ella, por ejemplo. Ella hará un informe, y de ese informe sacará un conjunto de conclusiones y posiblemente, o seguramente, recomendaciones sobre las políticas que debería adoptar el Estado venezolano para atenuar el efecto de las sanciones y pronunciarse. En algunas instancias no se puede interponer doble acción internacional del mismo caso. Esto es también muy importante, y está muy vinculado a lo que decía cuando hablaba de agotar los recursos internos. En algunos mecanismos establecen la posibilidad de que yo pueda presentar un caso, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Comité de Libertad Sindical. No habría ningún problema que yo pueda presentar el caso en el Comité de Libertad Sindical y presentarlo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en caso que tenga que ver, por ejemplo, con una situación de un sindicalista. Pero lo que no puedo es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acudir al Comité de Derechos Humanos. Generalmente, los mecanismos que han sido creados por tratados, yo no puedo usarlos simultáneamente. O es uno, o es otro. Entonces, en nuestra estrategia jurídica, nosotros debemos ver cuál es el que nos conviene, dependiendo el caso, dependiendo la jurisprudencia que haya tenido, ya sea la instancia interamericana o el Comité de Derechos Humanos, y decidimos, mira, este caso, lo mejor es por determinadas circunstancias, porque ya hay jurisprudencia reiterada en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un caso muy parecido a esto, que este caso lo llevemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O por el contrario, este caso tiene ya dos decisiones importantes, con situaciones muy parecidas a las que estamos presentando, las que tenemos acá en el Comité de Derechos Humanos. Vamos a llevarlo al Comité de Derechos Humanos. Yo puedo escoger de manera indistinta una instancia regional o una instancia del sistema universal, del sistema de Naciones Unidas. Lo que no puedo es acudir al Comité de Derechos Humanos y acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo pudiera acudir al Comité de Libertad Sindical y al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias frente a la detención de un sindicalista, pero además tener mi procedimiento interno en la Inspectoría del Trabajo, para que sea la instancia nacional la que pueda resolver el problema. Entonces, en este caso, se detiene a un dirigente sindical, la detención es arbitraria, yo puedo acudir simultáneamente, vamos a decirlo así,
a la Inspectoría del Trabajo, porque tiene que ver con un procedimiento que debería abrirse para poder despedir o frente a un abuso de libertad sindical por parte del Estado. Aquí estamos hablando de una detención y se está obstaculizando el ejercicio de la libertad sindical, puede acudir al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, explicando que la detención es arbitraria y por lo tanto pidiendo que actúe el grupo de trabajo frente a este líder sindical que ha sido detenido, y puedo acudir al Comité de Libertad Sindical presentando el caso en el Comité de Libertad Sindical. Pudiera tener decisiones en el Comité de Libertad Sindical y en el grupo de trabajo, en este caso los dos son instancias de Naciones Unidas, y adelantar mi proceso interno. Pero nosotros debemos estar pendientes porque no podemos acudir a dos instancias, porque una anula a la otra y al final, como dice el dicho, no nos quedamos ni con uno, no nos quedamos ni con el otro, y el caso sencillamente nos lo declaran inadmisible por doble acción internacional. Entonces ahí, cuando analicemos un caso y comité determinado, una instancia de protección determinada, debemos ver a cuál acudimos y cómo no estamos haciendo que una anule a la otra. Ya ha pasado en casos en Venezuela donde se ha acudido con un mismo hecho a dos instancias internacionales de protección de derechos humanos. Algunos procedimientos permiten medidas cautelares. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque podemos tener situaciones de emergencia. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura permite que uno pueda solicitar una medida cautelar antes que se dicte una decisión de fondo. En el caso venezolano hay un caso que ocurrió en el año 98, un caso que llevó Provea, donde Provea, ante la detención de una ciudadana peruana aquí en Venezuela, a quien se le acusaba de pertenecer a la organización Sendero Luminoso en Perú, el Estado peruano, en época de Fujimori, pidió su extradición y nosotros dijimos que su extradición la ponía en alto riesgo a su vida y a su integridad física, y por lo tanto solicitamos medidas cautelares para que no se produjera la extradición. El Comité contra la Tortura dictó la medida cautelar, recomendó, uso la palabra, le recomendó al gobierno, en este caso de Caldera, en ese momento, que no la extraditara, y el gobierno de Caldera no cumplió, digamos, con esa recomendación, con esa medida cautelar, y la entregó al Estado peruano. Esa decisión de entregarla, evidentemente, es o fue constituido en ese momento, así lo estableció después el Comité contra la Tortura, una violación de la Convención contra la Tortura y los procedimientos que están establecidos, y se puso en riesgo a una persona. En el caso de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana también se pueden solicitar medidas cautelares, cada una tiene un nombre distinto, medidas provisionales o medidas cautelares, pero en la práctica es medidas de emergencia para proteger la vida o la integridad física o la libertad de una persona, donde hay un alto riesgo de que esta persona pueda sufrir graves violaciones a los derechos humanos, y se solicita entonces esta medida cautelar. No debemos abusar de las medidas cautelares, siempre tiene que haber una situación donde haya realmente un riesgo. Y digo, no debemos abusar porque a veces presentando muchas medidas cautelares, lo que hacemos es que estos organismos se atrofien porque reciben demasiados casos y su capacidad para dar respuesta. Todos los organismos internacionales de protección tienen la dificultad que tienen muy poco personal
y excesivo trabajo. Entonces, aquí ya les doy una anécdota, pero además un mensaje también, cuando vayan a liquidar un caso. En una oportunidad yo tuve una reunión informal con un integrante del Comité contra la Tortura. Él decía que una de las peores cosas que podían hacer las organizaciones era enviar escritos excesivamente largos, y que la recomendación siempre era hacer escritos muy cortos, porque estos organismos, sobre todo los de Naciones Unidas, trabajan en varios idiomas. Entonces, si uno manda un escrito en español, ese escrito hay que traducirlo al inglés, hay que traducirlo al francés, digamos, a los idiomas oficiales que tiene Naciones Unidas, que son varios, y siendo el escrito muy largo, dificulta no solamente que lo puedan leer, sino que lo puedan traducir, y el caso se retrasa. Entonces, él hacía esa recomendación. También lo dijo un relator de Naciones Unidas, que estuvo aquí, casualmente también, sobre el tema de relator contra la tortura, y poniendo las manos así, decía, encarecidamente manden escritos que sean cortos, precisos, que les faciliten el trabajo a los comités y a los relatores. Este es un elemento que es importante tomar en cuenta, porque a veces creemos que un buen escrito está bien hecho porque es muy largo. No es así. Afortunadamente, en la legislación venezolana tenemos la ley del contencioso administrativo, que obliga a hacer escritos cortos. Y el mecanismo de presentación de informes. El Consejo de Derechos Humanos también obliga a informes cortos, no más de 10 páginas. Entonces es un elemento que son detalles que hay que tomar en cuenta, que nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar en un caso. Y finalmente, hay que considerar la número 10, cada instancia, cada procedimiento tiene su forma de hacer seguimiento a las decisiones. Las decisiones, una vez que se dictan, no es que el organismo ya dictó una decisión, el Comité de Derechos Humanos, y se olvidó de ese caso, ¿no? El Comité de Derechos Humanos le hace seguimiento, la Corte Interamericana le hace seguimiento. La Corte Interamericana implementó un mecanismo muy bueno, que son las resoluciones de cumplimiento de las sentencias. Incluso hay audiencias exclusivas sobre resoluciones de cumplimiento, donde se convoca al Estado, se convoca a las víctimas. Si vamos a evaluar cómo está el cumplimiento de estas sentencias. La Corte Europea tiene un mecanismo distinto. Fíjense que en el caso de la Corte Europea opera un mecanismo político, que es el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Incluso le ha pedido a algunos estados que han querido entrar a la Unión Europea como condición para poder ingresar, Turquía fue uno de ellos, por ejemplo, que deben cumplir decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos para poder ingresar. En el Comité de Ministros, la Comisión Interamericana solicita informes a los estados, realiza audiencias sobre determinados casos, cómo va el cumplimiento, y el Comité de Derechos Humanos creó un mecanismo que es el relator especial para el seguimiento de las observaciones finales. Este relator, hace el seguimiento. Muchas gracias, disculpen que me haya tardado, no sé si podemos agarrar estos 10 minutos para preguntas. Muchísimas gracias, Marino. Excelente, extraordinaria síntesis de un contenido, bueno, que habla de una experiencia de muchos años de tu parte y además con el litigio estratégico en nombre de Provea. Quiero darle la palabra entonces a la profesora Carla Velasco, y no sé si la profesora Beatriz Borges está conectada en este momento para que entonces moderen la parte final de las preguntas y respuestas. Sugiero hacer bloques de preguntas, entiendo que hay varias, y compilarlas para que entonces Marino pueda también sintetizar respuestas que puedan focalizarse en varias preguntas. Adelante.
Carla y Vivi. No sé si tienen problemas de conexión, sin embargo, puedo yo ir adelantando algunas de las que he visto. Está bien, David. De las que he visto en el chat. Por ejemplo, Marino. Bueno, hay muchas preguntas, la verdad. Una es, ¿por qué es difícil el respeto a la vida en Venezuela? Otra, bueno, hay preguntas específicas. ¿Cuántos presos de conciencia existen en este momento en Venezuela? Otra, ¿cuál es el mayor delito hoy en Venezuela de las policías? Otra, ¿cómo lograr que los mecanismos de protección internacionales sean realmente efectivos? Y además lograr que los Estados miembros de esos organismos internacionales pasen de los pronunciamientos a la acción en garantía a los derechos humanos. Hay otro bloque, pero yo creo que estas son además un poco complejas, ¿no?, de responder. Bueno, voy a empezar por la última, porque me da oportunidad de Sí. comentar algo que ya había comentado, pero que me parece muy importante. A veces somos poco optimistas, no valoramos el trabajo, no solamente el que hacen individualidades en el mundo de los derechos humanos y de organizaciones, sino la ciudadanía en general cuando protesta, cuando denuncia. Mira, yo uso una metáfora que es la gotica que poco a poco va golpeando la piedra y va abriendo esa piedra. Los mecanismos internacionales de derechos humanos que han venido actuando en Venezuela en los últimos años son esa gotica que va golpeando y que va abriendo la brecha hacia el camino de justicia. Nosotros estamos a punto, en el segundo semestre de este año, que es una posibilidad, no quiero generar expectativas, pero es una posibilidad que tiene, digamos, bastante al futuro, que la Corte Penal Internacional abra investigación sobre alguno de los funcionarios del alto gobierno responsable de los delitos de lesa humanidad. Eso es un avance importantísimo en materia de justicia. Por supuesto, eso no significa que si se abre una investigación, esa persona va a ser inmediatamente detenida y vamos a tener en 6 meses una condena, pero que la Corte Penal Internacional ya haya definido que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad, que la misión de determinación de hechos también lo haya dicho, pero además haya señalado un presunto responsable, y que se abra la posibilidad de enjuiciar a alguno de estos responsables de víctimas de violación del derecho a la vida, de tortura, de detenciones arbitrarias, de desaparición forzada, es un avance importantísimo en materia de justicia. Que la misión de determinación de hechos haya elaborado un informe con el impacto y con la fortaleza de ese informe, y que el Estado venezolano se haya visto obligado a matar menos, a que el 30% más o menos haya bajado las ejecuciones en el país y se hayan salvado vidas. Eso es algo muy importante. Que la misión de determinación de hechos de la Corte Penal Internacional, los propios informes de Michelle Bachelet, recordemos que hay 2 altos funcionarios de Naciones Unidas que son los principales, en mi opinión, que es el secretario general de Naciones Unidas y la alta comisionada de Derechos Humanos. Son como los 2 funcionarios principales de Naciones Unidas. Que la alta comisionada de Derechos Humanos también elabore sus informes, haya venido a Venezuela y haya sacado informes orales, informes escritos. Todo esto está sirviendo en este momento de contención
Yo estoy plenamente seguro, estoy convencido de que en Venezuela hubiese más presos políticos, hubiese más represión, hubiese más ejecuciones incluso, si estos mecanismos internacionales de protección no estuvieran vigentes y no actuaran sobre Venezuela. Hay algunas preguntas que ustedes han hecho que tienen que ver con situación de derechos humanos. Mira, en el caso de Provea, nosotros nos guiamos siempre en materia de presos políticos por las cifras que da el Foro Penal. Creemos que tienen la suficiente autoridad, la suficiente responsabilidad. Es una organización con muchos años de experiencia trabajando en todo el tema de detención arbitraria, acompañando a los familiares, los presos políticos. Y yo creo que sus cifras son cifras creíbles. Eso no quiere decir que las que dan otras organizaciones no lo puedan hacer, pero en el caso particular de Provea, nosotros nos guiamos por las cifras que da el Foro Penal. Hoy, por cierto, está difundiendo, pueden revisarlo ustedes, unas cifras muy recientes, además siempre las clasifica por hombres, por mujeres, por niños, adolescentes, por tribunales civiles, tribunales militares. Creo que hay un tremendo trabajo del Foro Penal al que siempre le hago llegar mis felicitaciones. Sobre cuál es el derecho que más se viola en Venezuela, me lo preguntaba un periodista en estos días, y le respondí: el derecho a la vida, pero no el derecho a la vida pensado solo en el policía que dispara sobre la gente. Es que aquí el derecho a la vida está siendo afectado de distintas maneras y por distintas vías. El policía que dispara, la persona que no consigue los medicamentos, el centro público de salud que no garantiza seguridad en una operación porque a lo mejor se puede contaminar el quirófano de la persona que está pasando hambre y puede morir de hambre, como ha ocurrido en Venezuela, la cantidad de niños que mueren de hambre. Entonces yo diría que si algún derecho es lo más vulnerables en este momento en este país, es el derecho a la vida, pero entendido en un concepto amplio. Hasta aquí, David, para la segunda ronda. Sí, bueno, hay como 20 o 30 preguntas y ya estamos en realidad pasados de hora. Yo voy a leer las que pueda ver. Eso me refleja que ha gustado mucho la exposición y por eso te tengo que felicitar. Y bueno, Marino, tú luego en 2 minutos escoges las que voy a ir leyendo algunas. Sí, por ejemplo, voy a leer algunas rápido. Se le recomendó al gobierno actual la eliminación del FAES como organismo policial. Ellos han mencionado su reestructuración, es decir, no han acatado dicha recomendación. ¿Qué opina usted al respecto? Otra, los abusos de poder de los organismos del Estado como el FAES, ¿qué mecanismos se deben cumplir para poner un alto a esas violaciones a los ciudadanos? Otra, ¿por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado con mayor fuerza para impulsar, bueno, la Corte y la CIDH, para impulsar la intervención humanitaria, más de 20 años documentando violaciones de derechos humanos? ¿Qué falta para lograr? Bueno, la redacción es medio confusa. Definitivo, la intervención humanitaria. Hay otras: mientras no se agotan los recursos legales, millones de venezolanos se ven obligados a migrar buscando mejores condiciones de vida, mejor trato por parte de otros estados. Miles de venezolanos mueren de hambre por falta de medicamentos a manos del AMPA. Otras son privadas de libertad por disentir del gobierno. Se ven obligados a vivir con sueldos de miseria equiparables a $2 o $3 mensuales. ¿No cree usted que ya es hora de que las instancias internacionales cambien esta forma de actuar legalmente? Para los que estamos viviendo esto, pareciera que se hacen de la vista gorda frente al problema. Otra comentario o pregunta: ¿por qué la Corte no se ha pronunciado? Bueno, ya está la ley. Otras, ¿por qué los responsables de los organismos internacionales no accionan los mecanismos existentes para garantizar la salud en Venezuela? Actualmente, ¿cuántos casos con respecto a la crisis venezolana están frente a instancias internacionales? Y bueno, hay otras, pero ya por temas de tiempo, Marino, tendríamos que finalizar en breves minutos. Tienes entonces la palabra para tratar pues de sintetizar tus posiciones en relación a los puntos que quieras destacar.
Bueno, yo la voy a englobar toda en una sola exposición muy breve, ¿no? Para ver, nosotros como personas que vivimos en Venezuela, las que estén afuera lo harán en sus respectivos países, pero los que estamos en Venezuela tenemos la obligación de denunciar todos los abusos que se cometen, de alzar la voz, de presentar formalmente la denuncia. Algo que hacemos en Provea siempre es que, a pesar de que le tenemos muchísima desconfianza a la labor de la Fiscalía y la Defensoría, es que siempre le decimos a las víctimas: vayan y pongan la denuncia en el Ministerio Público y la Defensoría. Por ejemplo, ahora con la masacre de La Vega, voy orientando a los familiares para que hagan formalmente su denuncia, para que después nos salga Alfredo Ruiz, como lo dijo en un programa de televisión, que a nosotros nos llega muy poca denuncia de la FAES, ¿sí? O como lo puede decir Tarek William, que no nos ha llegado ningún tipo de denuncia. Entonces, lo primero es acudir a las instituciones. Hay que presionar esas instituciones, hay que alzar la voz frente a las injusticias y frente a los abusos. Debemos ser optimistas. Yo creo que hacemos mucho trabajo, ese trabajo da resultados, a veces no lo vemos, que la comunidad internacional tenga la mirada puesta sobre Venezuela. Tiene que ver con muchas cosas. Uno de los grandes legados que dejó la rebelión popular del 2017, con la lamentable cifra de 147 personas muertas en el contexto de protestas, pero el legado que dejó la rebelión popular, y en esa participamos miles, cuando fuimos a una marcha, cuando alzamos la voz, cuando nos enfrentamos a los cuerpos represivos, cuando los desafiamos, cuando el joven se montó en una tanqueta y levantó una bandera. Todo eso dio como legado, dio como resultado, ¿verdad?, que la comunidad internacional pusiera los ojos sobre Venezuela. El primer informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos, en ese momento no estaba Michelle Bachelet, en el 2017 tuvo que ver con la represión a la rebelión popular en el 2017. La Corte Penal Internacional está investigando los casos de presunto delito de lesa humanidad cometidos desde el 2017, lo extendió hasta el 2014 en el contexto, pero los casos son a partir del 2017, y eso es consecuencia de qué? De haber alzado la voz, de habernos movilizado, de haber protestado, y el mundo, las instituciones, los estados, las instituciones de protección de derechos humanos, las instituciones de justicia como la Corte Penal Internacional, pusieron los ojos sobre Venezuela. Y en tercer lugar, nosotros no podemos exigirle a las instancias internacionales de derechos humanos que actúen más allá de las competencias que ellas tienen. Tienen unos límites, tienen la Corte tiene una forma de actuar que está por mandato, por lo que está establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, por sus propios estatutos, la Comisión Interamericana también, el Comité de Derechos Humanos, hacen el esfuerzo posible por garantizar justicia. A veces los errores no son de ellos, los errores son nuestros. Eso siempre yo lo recalco porque tenemos que ser autocríticos. No somos la última pesícola del desierto, donde todo lo que hacemos los activistas de derechos humanos lo hacemos bien, no cometemos errores, y esos errores tienen también sus costos. Dejamos a veces de informar con celeridad algunas situaciones. Somos lentos, pero lo más importante es que creo que nosotros, en general la sociedad, pero además el movimiento de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, hacemos un trabajo de hormiguita día a día, con una comunicación que enviamos, con una declaración de prensa que damos, con un caso que presentamos, y esa es la gotita que poco a poco va abriendo la brecha hacia la justicia, y debemos sentirnos satisfechos, no conformes, es distinto, satisfechos por el trabajo que hacemos, satisfechos porque gracias a esas grandes movilizaciones de la rebelión popular del 2017, la comunidad internacional puso los ojos en Venezuela, gracias a que el pueblo sigue protestando, tenemos organismos que siguen actuando sobre Venezuela y pendientes de la protesta social que hay en Venezuela, pero también de ese trabajo de hormiguita, el que hace la organización más apartada que está en Puerto Ayacucho, haciendo un trabajo de derechos humanos
como las que estamos en Caracas, pero también el apoyo que nos dan muchos activistas que han salido del país y que, bueno, embraguetados, trabajando con nosotros, con los que estamos acá en Venezuela, apostando que haya justicia, que haya democracia, que haya libertad. Y yo siempre digo, el momento es difícil, el momento es duro, pero no podemos ni perder la esperanza ni ser optimistas de que las cosas pueden cambiar y las vamos a lograr cambiar. Con eso termino. Bueno, aparezco por aquí. Gracias, Marino. De verdad que es súper importante todo lo que has reflexionado y la verdad agradecerte porque no lo dices de la teoría, lo dices de la práctica, lo dices como un defensor que ha visto diferentes etapas en lo que ha sido la historia de derechos humanos en Venezuela y especialmente esta última muy oscura, cómo las labores de incidencia de la sociedad civil y ante los organismos internacionales ha sido clave y sigue siendo clave para lo que va a ser el futuro de Venezuela, para lidiar con el tema de nuestro presente, nuestro pasado, la verdad, la justicia y la necesaria reparación a estas violaciones. Así que desde Aula Abierta y CEPAS estamos muy agradecidos por haber compartido con estas reflexiones a la discusión, al proceso de Siempre a la orden. de Tíos y Reyes. Y bueno, también agradecidos a todos los que han y a todas las que han participado el día de hoy, invitarlos también para la próxima semana donde continuamos el programa y también pues Marino, puedes colocar rápidamente por el chat si alguien de quien está aquí quiere contactarte, quiere hablar con Provea, cómo pueden hacerlo para que también sigan el trabajo de Provea, que ha sido pues una organización muy importante para el movimiento de derechos humanos y su labor ha sido fundamental en todos estos procesos de incidencia internacional y de la cual pues todos los defensores y defensoras hemos aprendido mucho por su trayectoria y trabajo en Venezuela. Así que, y bueno, a ti Marino, que pues eres amigo, eres también una inspiración en todo este trabajo por los derechos humanos en el país, que sabemos que no damos por terminado, más bien creemos que es importante todo lo que se puede hacer para restituir, restablecer las garantías, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela, pero que, como dice, este trabajo de hormiguita que se hace desde las defensas de los derechos humanos, las organizaciones y la sociedad civil contribuye para ese espacio. Así que ese es el propósito de este encuentro, para fortalecer el tejido ciudadano y que podamos a través del activismo hacer incidencia efectiva en la reconstrucción del país. Muchísimas gracias, Marino. Feliz noche a todos y a todas. Y bueno, nos seguimos viendo por estas vías la próxima semana, en los próximos cursos. Muchísimas gracias. Gracias, Marino. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Chao, chao. Feliz noche. Descansar.